a tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Muy buenos días, hermanos queridos, Señor los bendiga grandemente. Estamos una vez más, entonces, a la luz de las Escrituras, en un programa más, hermanos, donde intentamos estudiar la palabra del Señor con todo lo que podemos. Gracias al Señor por este tiempo que nos concede. Estamos en cuadrangulares.cl, una radio, ¿no es cierto?, que tiene la finalidad de ayudar, apoyar la obra del Señor en todos sus aspectos. También saludamos a los hermanos que se conectan ahí en Facebook. Agradecemos también a ellos que día a día están ahí conectados con nosotros. Muchas gracias también por ello. Agradecemos al Señor por un nuevo día. Él nos permite estar un nuevo día más con ustedes. Así que es un honor, es un placer poder compartir con ustedes, poder estar ahí hablando un poquito de la palabra del Señor, ¿ok? Quiero leer algunos versículos, hermanos, que están ahí. Voy a leer, hermanos, del versículo, quedamos en la segunda parte del capítulo 2, ¿cierto? Voy a leer del versículo 2 en adelante. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. ¿Ok? Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¿Ya? No seas tonto, dice, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Ok, solamente leer hasta acá, hermanos, mencionarles, hermanos, de que ya vamos a comenzar a ver el tema de la fe en acción, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la fe en acción, esto de que Pablo aparentemente tenía una inclinación, ¿cierto?, por lo que solamente por fe. La salvación es solo por fe, y está claro, ¿no? Pero Santiago dice, pero la fe tiene que estar activada, ¿ya? Y no es que las obras nos salven, pero sí tenemos que demostrar nuestra fe por las obras. Y ahí hay cosas bien importantes, ¿no?, que podamos analizar, hermanos, ¿ya? De hecho, somos salvos por el don de Dios, que en este caso es por gracia, ¿no?, mediante la fe, no por guardar la ley, estamos claros, ¿no? Pero también se nos exige que obedezcamos a Cristo. El apóstol, en este caso el apóstol Pablo, enseña, hermano, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, según Corintios 5. A fin de ser juzgados por nuestra conducta, porque ahí en el fondo el juicio tiene que ver con los premios que se va a recibir, ¿no? Y si nuestra conducta fue adecuada o no, y si tenemos pérdida o no, pero no está relacionada con la salvación, sí. Ahora, la gracia de Dios no elimina
ya nuestra necesidad de obedecer al Señor. Yo creo que eso es un problema que nos falta, ¿no? Tenemos que comprender esto, hermanos. Tenemos que comprender esto. El hecho de la gracia ya nos invita y nos motiva a obedecerle día a día, ¿ya? O sea, en el fondo le otorga a la obediencia un nuevo fundamento. Así que, hermanos, damos gracias al Señor porque podemos ver y notar en el versículo 13, nuestros pecados son perdonados solo por la misericordia de Dios. Por lo tanto, no podemos ganar perdón por perdonar a otros, estamos claros en eso, ¿no? Pero cuando nos resistimos a perdonar a los demás, después de haber sido perdonados, ¿cierto?, demostramos que no entendemos o no apreciamos la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, ¿ya? Así que, hermanos, cuando alguien afirma, ¿no es cierto?, que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual en el fondo. O sea, solamente en nuestra mente ahí tenemos claridad en eso, ¿ya? Y el estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas, ¿cierto? Y por lo tanto sería una fe incompleta si solamente lo tenemos, nuestra fe es en forma intelectual. Entonces la verdadera fe lo que hace, transforma nuestra conducta, nuestros pensamientos. Entonces, si ahí notamos y podemos observar que si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer, ¿cierto? Eso es muy notorio, claro. Entonces, según el verso 17, no podemos ganar nuestra salvación por el servicio a la obediencia a Dios. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios. Pero tales actos demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina. ¿Ya? Entonces, ahí vemos obras de servicio con amor, ¿ya? No reemplazan la fe, pero sí son una prueba, y eso tiene que quedar claro, son una prueba de nuestra fe en Cristo. Entonces, a primera vista este versículo parece contradecir, ¿no es cierto?, lo que dice Romanos 3:28, cuando dice el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Eso lo decía Pablo, ¿no? Pero si investigamos un poco más profundo, ya esto muestra, hermanos, que las enseñanzas de Santiago y Pablo no se contradicen en absoluto. La Biblia no se contradice por ningún lado. Entonces mientras que por un lado es verdad que nuestras buenas obras no podrán darnos salvación, por otro lado, hermanos, la verdadera fe siempre resulta en una vida transformada, en una vida de buenas obras. Entonces Pablo habla en contra, hermanos, de quienes procuran ser salvos por las obras, sí, ya, y no por la verdadera fe. Pero Santiago habla en contra de quienes confunden, ¿entiende?, la simple aprobación intelectual. O sea, que solamente tenemos en nuestra mente ahí que la cosa es así, pero no hay ninguna acción. Entonces, hermanos, después de todo, aún los demonios incluso saben, hermanos, quién es Jesucristo, pero no hay obediencia, o sea, no hay acción. Entonces, la verdadera fe implica una entrega total de nuestro ser al Señor. Y Santiago, de hecho, expresa, hermanos, que Abraham fue justificado por lo que hizo. Y Pablo, fíjate que Pablo dice que fue por lo que creyó. Fíjate que en el fondo los dos autores lo que están haciendo es complementar, ¿cierto? Complementar la enseñanza. No se contradicen, más bien se complementan. Entonces debemos llegar a la conclusión, hermanos, de que la verdad es una combinación de estas dos declaraciones. De ninguna manera somos justificados por lo que hacemos, estamos claros. Ya, pero la verdadera fe siempre resulta en obra, pero las obras no nos justifican, estamos claros con eso. O sea, ninguna de las dos se justifica por sí sola. El creer, hermanos, nos depara salvación. La obediencia activa prueba que nuestra fe es genuina. De hecho, ahí vemos, hermanos, cómo Rahab, la que vivía en Jericó, hermanos, una ciudad que tomaron los israelitas al entrar en la tierra prometida, ¿no es cierto? Cuando los espías de Israel entraron en la ciudad, ella hizo acción. O sea, ella tenía fe, pero también actuó. Ella se dice que los ocultó y los ayudó a escapar. Y como resultado, ella y su familia fueron salvas.
cuando se destruyó esa ciudad. Y de hecho, Rahab es mencionada, ¿no es cierto?, dentro de los héroes de la fe. Así que, hermanos, yo creo que esto, voy a volver a repasar esto, ¿no? Porque esto es una especie de resumen, ¿no? Pero vamos a ir intentando hacer un poco más profunda la cosa. Vamos a ver, hermanos, que el versículo 14 dice, aquí vemos un principio que está establecido, o sea, una verdadera fe estará acompañada de acción. Ese es un principio. La verdadera fe siempre va a estar acompañada de acción, ¿ya? Eso, hermano, yo quiero pedirles, ¿no es cierto?, que les quede muy claro el tema, ¿ya? Siempre tiene que estar muy claro esto, ¿no? Entonces, hermanos, Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras. Pero alguien puede decir, tiene fe, pero falla en mostrar buenas obras. Así que la pregunta es válida. ¿Podrá la fe sola, por así decirlo, la fe sola salvarle? Claro, es como que alguien cree, acepta al Señor, se educa en el Señor y se queda cruzado de brazos para siempre. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces el apóstol había declarado antes antes que los que no tienen piedad de los hombres, ¿cierto?, encontrarán a Dios severo con ellos y tendrán un juicio sin piedad. Pero los maestros hipócritas se jactaban, ¿no es cierto?, de su fe, que era suficiente para asegurarlos contra ese juicio, y aun cuando descuidaban la práctica de la santidad y la justicia. ¿Te fijas que no podemos dejar de lado nada? ¿Ya? El ser y el hacer deben ir, sí o sí, deben ir juntos. Todo lo que tiene que ver con la obediencia al Señor, todo lo que tiene que ver con la práctica relacionado tanto con nuestro Dios y con nuestros semejantes, tiene que ser puesta en acción. Entonces, de hecho, hermanos, Santiago escribió a los cristianos de origen judío, ¿ya?, que descubrieron la gloria de la salvación por fe. Claro, cuando se convirtieron, dicen, no, la salvación es por fe. Y claro, ya es una realidad. Y conocían, ¿no es cierto?, el regocijo de la libertad, de la justicia, ¿no es cierto?, por las obras. Pero luego se fueron al otro extremo. Eso es lo que pasó con los oyentes de Santiago. Se fueron al otro extremo al pensar, hermanos, que las obras no importaban en absoluto. ¿Te fijas? Entonces, ese es el gran detalle, hermanos. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago como hemos dicho, no contradijo en absoluto al apóstol Pablo, quien insistió en que no nos salvamos por las obras. Santiago simplemente nos aclara el tipo de fe que salva. Somos salvos por gracia a través de la fe, sí, no por obras, está claro, pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Claro, es una demostración en el fondo de que nos convertimos, ¿eh? Como dice un refrán, ¿no es cierto?, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. ¿Ya? Entonces, Pablo también entendía la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Él, de hecho, tiene varios versos que habla ahí de que hay que hacer obras, digamos. Y de hecho, él escribió, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, ¿ves? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces ahí dice, no dice por obras, dice para buenas obras. Y también escribió en Tito, ¿no es cierto?, 3:8, cuando dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y eso lo dice Pablo. ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, su profesión de fe, por ejemplo, cuando nosotros decimos, Señor, yo te recibo, te acepto en mi corazón, tú eres mi Padre, ¿podrá salvarle solamente eso? ¿Ya? Claro, y eso tenemos que dejarlo claro, porque nosotros somos los que llevamos a muchos a la iglesia y aportamos, ¿no es cierto?, para que la gente conozca al Señor. ¿Ya? Y eso está claro, nosotros ayudamos, ¿no es cierto?, en esto. Entonces, es muy importante que la gente entienda que el hecho de recibir a Cristo se convierte a Cristo y empezamos a accionar. Es como decir que si yo le contrato para que trabaje en una empresa,
Hermano, no le van a contratar para que esté sentado todo el día, o no le van a contratar para que usted no haga nada. Le van a contratar para que usted haga su pega, su trabajo. Entonces aquí vemos ya en los otros versos del 5 al 15 al 17, vemos aquí un ejemplo de una fe muerta. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, entonces el fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o una hermana en necesidad demuestra que uno no tiene una fe viva. Y solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesús, una fe en acción. ¿Ok? Eso está claro, ¿no? Ahora, nombrando en este caso al hambre y nombrando la desnudez, en este caso Santiago cuando hace eso, hace referencia a todas las calamidades de la vida humana, hermanos. Hay muchas calamidades en la vida humana que se pueden aliviar con la ayuda de otras personas. Entonces, de la misma manera, hermano, que la comida y la ropa dan la idea, hermano, de todos los apoyos que podemos dar, o las comodidades ordinarias de la vida que podemos brindar a otros. Cuando dice calentados y saciados, ¿no? El decir esto significa que sabes que la persona frente a ti tiene necesidad de vestido y tiene necesidad de alimento. Y conocemos bien su necesidad, pero no le ofrecemos nada para ayudarlo, excepto un poco de palabras religiosas, ¿no? ¿Sí? O de repente le decimos, y esto pareciera contradictorio, pero para mí es muy súper espiritual. Digo, cuando vemos a alguien con necesidad, dije, ya, yo voy a orar por usted. Solo la oración no le va a apoyar. No, necesitamos accionar, poner en acción. También tenemos que brindarle apoyo, apoyarle, darle trabajo, darle dinero, darle comida, darle vestido, lo que sea necesario. Entonces, ¿cuántos tenemos ahora, hoy día, amigos que no serán más que amigos de estornudo, por así decirlo? Lo máximo que puedes obtener de estas personas es bendiciones y salud, porque te vaya bien. No, los amigos son los que se ponen, están ahí cerca, ayudando en lo que pueden. Entonces, cuando hablamos de qué aprovecha, hermanos, una verdadera fe y las obras, hermanos, que la acompañan, no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de una preocupación por las necesidades más básicas, como la necesidad de consuelo, la necesidad de abrigo y la necesidad de comida. Entonces, cuando las necesidades aparecen, debiéramos entonces orar menos y simplemente hacer más para ayudar a la persona en necesidad. Algunas veces oramos en sustitución de la acción, y eso no está bien, ¿no? Así que, hermanos, vuestra pretensión de tener fe, mientras no tengamos obras de misericordia, es completamente vana. Entonces, como la fe, que es un principio en la mente, no puede ser discernida sino solamente por los efectos. Es decir, por lo que hacemos, por las buenas obras que hacemos. El que no tiene obras buenas, no tiene, ¿no es cierto?, nada, no tiene fe, digamos. Así que, hermanos, que Dios nos inste y nos motive a ser mucho más activos en esto. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Y aquí esta es la primera vez que Santiago habla de la fe muerta, hermanos. La fe por sí sola no la fe por sí sola no nos salva. Debe ser una fe viva. Y podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada, ¿cierto? Acompañada por obras. Si no tiene obra, entonces aquí lo que dice Santiago, entonces está muerta. Así que, hermanos, una fe viva entonces es simplemente una verdadera fe. Si verdad creemos en algo, entonces seguiremos y actuaremos de acuerdo a ello. Si en verdad ponemos nuestra confianza y fe en Jesús, entonces no nos importarán, en este caso, los que están desnudos, los que tienen necesidad de mantenimiento, ¿ya? Tenemos que preocuparnos de ello. Entonces, hermanos, no dice que la fe está muerta sin obra, para que se piense que las obras son la causa de la vida de la fe. La fe sin obra está muerta. Lo que implica, hermano, es que las obras son los efectos
y señales, efectos y señales de una vida de fe. Eso decía Paul. Ahora, ¿cuál es? ¿Cierto? Hay muchas características que nos podrían ayudar de cuáles son las marcas, por ejemplo, de una fe que salva, ¿no? Es la fe que no mira hacia sí mismo, sino hacia Jesucristo. Es aquella que está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Tanto internamente como con palabras. Es la fe, ¿no es cierto?, en sí misma, que es en sí misma, no es una obra que merezca la recompensa de Dios, o sea, me refiero que es solo para nosotros. Y que en sí misma no es una buena obra, es simplemente la ausencia de una obra pecaminosa, digamos. Es una fe basada en lo que Jesús hizo en la cruz. Él accionó, ¿te fijas? Accionó en todo. No solo murió en la cruz, no solo resucitó. Entonces, es aquella que se expresa naturalmente en el arrepentimiento, una cosa, y las buenas obras, segunda cosa, ¿te fijas? Entonces, es la fe que a veces puede dudar, hermanos. Sin embargo, las dudas no son más grandes que la fe, ¿no es cierto?, ni más permanentes que ni más permanentes que la fe. Esta fe puede decir: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es la fe que quiere que otros lleguen a tener esa misma fe, esa fe que acciona, la fe que dice más: Señor, Señor, ¿no es cierto? Esa que dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No solo por ahí, no solo va por ahí. ¿Te fijas? Así que, hermanos, no es solo aquella que escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. ¿Ok? Entonces, hermanos, una fe viva no se puede separar de las obras. Ya dejamos claro que es imposible que se separe. ¿Ya? Entonces, dice: pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, algunos podrían decir que ellos tienen el don de las obras, algunos podrían decir que tienen el don de las obras, o que otros podrían decir que tienen el don de la fe. Está bien que tú tengas algún don de ese tipo, ¿no? Y que estés preocupado por los necesitados, pero ese no es mi don. Algunos podrían decir: no, ese no es mi don, ¿no? Pero Santiago no tendrá ninguna de estas maneras de pensar. La fe verdadera se demostrará mediante las obras, que lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? La apelación de Santiago es clara y es lógica. No podemos ver la fe de alguien, no se puede ver la fe de alguien, ¿ya? Pero sí se pueden ver lo que hace, las obras que realiza. Y no puedes ver fe sin obras. Pero la realidad de la fe se demuestra por las obras. Y esto es como un juego de palabras, pero tenemos que tenerlo muy claro en este día, hermanos. La falacia de la fe sin obra es demostrada como dije de antes, por los demonios, ¿no? Los cuales tienen una fe muerta en el fondo, una fe muerta en Dios, porque los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, y ahí hay un montón de gente que reconoce que Dios es real y que existe, pero esa fe no hace nada, absolutamente nada, ni por los demonios ni por aquella gente que dice: no, si yo creo, debido a que no es una fe real y es probada por el hecho de que no tienen obras en ella. Y aquí quiero llegar ahí a los ejemplos que da acerca de Abraham y de, ¿no es cierto?, Rahab, ya sea una persona, en este caso, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Entonces aquí Santiago usa el Antiguo Testamento para demostrar, ¿no es cierto?, que ya ha dicho sobre el carácter de una fe viva, ¿cierto?, demostrando, ¿no es cierto?, que una fe que no va acompañada de obras es una fe muerta que no puede salvar. Entonces, hermanos, aquí dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, Abraham fue justificado por la fe mucho antes de que ofreciera a Isaac. Pero su obediencia, hermanos, al ofrecer a Isaac, demostró que realmente confiaba en Dios, o sea, fe y acción. Entonces Santiago estima correctamente, hermanos, que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aunque el ángel le impidió matar a su hijo,
Sin embargo, había ofrecido a Isaac, ¿no es cierto?, su hijo, en su firme resolución e intenciones, ya lo había hecho en su corazón, ¿no? Y seguramente habría completado el acto si Dios no lo hubiera detenido, pero Abraham fue tan completo en su obediencia que consideró, hermanos, a Isaac como muerto y lo puso en el altar. Entonces, ¿nos ves que la fe actuó, hermanos, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, la fe y las obras cooperaron juntas perfectamente en Abraham. Si él nunca hubiera creído en Dios, nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia, porque esto es necesario mencionarlo. Cuando se le pidió que ofreciera a Isaac, también su fe fue mostrada como cierta, fue completa, se perfeccionó debido a su obra de obediencia. ¿Ya? Y aquí quiero detenerme porque es muy importante, hermanos, que entendamos de que cuando hay algo que está escrito en la palabra, como por ejemplo hay ciertas cosas que Dios nos pide, tenemos que llevarla a cabo, tenemos que llevarla a accionarlas, porque de lo contrario nuestra fe entonces es una fe intelectual. Si la Biblia dice que hay que congregarse, ¿qué hay que hacer? Congregarse, ya sea virtual, físico, como sea, pero hay que congregarse, hay que estar con los otros, hay que aprender de la palabra, hay que asistir a los discipulados, hay que estar presente, ¿no es cierto?, en aquellas convocaciones que nos hacen. Cuando dicen que hay que ofrendar. ¿Te fijas? Si hay que visitar al enfermo, hay que visitarlo. Todo lo que dice la Biblia, estamos hablando de obediencia, si dice que hay que vivir en santidad, hay que procurar, y con la ayuda del poder de Dios, santificarse, porque si no, nuestra fe solo es intelectual. ¿Te fijas? Entonces, que Dios nos ayude en esto, porque aquí hay una prueba de que la fe no puede existir, en el caso de Abraham, sin estar activa en las obras de justicia. Su fe en Dios no le habría servido de nada. ¿Ya? Así que, hermanos, la fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras. ¿Ok? Así que, hermanos, damos gracias al Señor en el caso de Abraham, ¿ya? Y también damos gracias al Señor en el caso de Rahab, como un ejemplo de fe viva. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces aquí vemos que Santiago significativamente usa dos ejemplos de fe viva. Abraham, ¿no es cierto?, que fue el padre de los judíos, y Rahab, que fue una gentil. Recuerde que Abraham no era judía, era una gentil. Y Santiago quizás estaba sutilmente haciendo esta exhortación debido a la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando entre los judíos cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Puede que haya tenido esa intención también, porque acuérdate que al inicio los creyentes judíos tenían drama en recibir a los creyentes gentiles. Así que, hermano, Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a los espías y al buscar salvación en su Dios. Su fe se mostró como una fe viva debido a que hizo algo. Entonces, la pregunta es, ¿usted está haciendo algo por la obra del Señor? ¿Usted está haciendo algo de lo que Dios demanda de su vida? Si hay, por ejemplo, si hay misiones, ¿está poniéndose económicamente con las misiones? ¿Está, como dije, si veo a alguien enfermo, usted está ahí cooperando con el enfermo? ¿Ok? Entonces, esas cosas hay que preguntarse, hermanos. ¿Ya? La lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. ¿Me entiende? Eso es fe y acción. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo, aun cuando tengamos que pagar un precio, un costo. Entonces Él, a propósito, hermanos, puso juntas a estas dos personas que eran diferentes, absolutamente en carácter, para exhibir con más claridad, hermanos, que ninguno, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su nación, su clase social, sea contado como justo
sin buenas obras. No puede ser. Todos tenemos que accionar. Todos tenemos que llevar a cabo nuestra fe, ponerla en práctica con hechos claros y precisos. Y aquí deja un ejemplo muy interesante porque dice, pues, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así como puede tener un cuerpo, ¿no es cierto? Cada uno tenemos un cuerpo sin vida, es un cadáver, ¿cierto? Así puedes tener fe sin vida. ¿Me entiendes? Y una fe sin obras es una fe muerta, incapaz de salvar. Entonces, por lo tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba, ¿no es cierto?, de que la fe que se profesa está muerta. Y aquí notamos que Santiago no niega que existe fe. Él simplemente indica que no es el tipo de fe correcta, digamos. La fe correcta es una fe que no tiene vida y no puede salvar. Eso tiene que quedar muy claro. De hecho, podemos tomar otro ejemplo y podemos pensar en un manzano, por ejemplo, donde está la vida del árbol, por ejemplo. Está en la raíz y debajo de la corteza del árbol, en el tronco. La vida no está en las manzanas, hermano, está en las frutas que se muestran en temporada. Pero si el árbol está vivo, producirá, ¿no es cierto?, manzanas en su tiempo, ¿ya? Entonces el hombre no es justificado únicamente por fe. ¿Esto es por un conocimiento simple y vacío de Dios? No. Él es justificado también por las obras. O sea, esto es que su justicia es conocida y es probada por sus frutos. Eso, bueno. Esto hasta aquí voy a dejar el estudio de hoy. Ya mañana continuamos con el capítulo 3 y el Señor nos pueda bendecir en este día. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Dios les bendiga grandemente, hermanos.